Gloria al Señor. Oh, gloria al Señor, aleluya. Bendito sea el Creador. Buenas tardes, amados y queridos hermanos. Buenas tardes, amados y queridos amigos. Buenas tardes, amada y querida familia. Buenas tardes, amada y querida iglesia del Señor Jesucristo. En la mañana iba a hacer una diligencia, ¿verdad? Y decidí en el camino hacer un video. Allí en ese video estuvimos conversando sobre Juan capítulo 3, versículo 16. Y también estuvimos hablando del 17 y el 18, ¿verdad? Ese video yo lo compartí en TikTok, lo compartí en Kawaii, en Face y en YouTube y en Instagram. Entonces, allí usted puede buscar ese video que hicimos en la mañana, ministrando el Evangelio según San Juan, capítulo 3, verso 16. Y también leímos el 17 y reflexionamos en el 18. Gloria al Señor. Ahora mismo son las 3 y 4 p.m. pasado meridiano, acá en la ciudad de Campo Grande, en el estado de Mato Grosso do Sul, en la República Federativa de Brasil, en su región centro-oeste, perdón. Gloria al Señor. Siempre digo, me trato de confundirme al sur, porque como moramos en el sur, casi 4 años moramos en el sur, Santa Catarina, gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, amados amigos, por acá su hermano y amigo Francisco Rivas, su amada y querida esposa, la hermana Analí de Rivas. Por misericordia y gracia de Jesús el Cristo, siervo de Jesucristo mismo, vale la redundancia, pastores del Ministerio Templo de Sion acá en este gran país. Estamos bastante contentos, estamos emocionados en el espíritu, porque la puerta que se había abierto a Templo de Sion acá en Campo Grande se abrió totalmente, gracias al Señor Jesucristo. Ya tenemos un sitio específico, todavía no les voy a dar la dirección, pero ya tenemos un sitio específico donde vamos a comenzar a ministrar los cultos o servicios al Señor Jesucristo, por ahora los días martes en la tarde. Gloria al Señor. Repito, ya se abrió la puerta para que la iglesia Templo de Sion o el ministerio Templo de Sion comience a trabajar como Dios manda en todos los sentidos acá en Campo Grande. Ya tenemos un sitio específico donde nos vamos a reunir como iglesia. Gloria al Señor. Ya tenemos el sitio donde nos vamos a reunir como iglesia, ¿verdad? Y la gloria es del Señor. Todavía no les voy a dar la dirección, pero sí les digo que todos los días martes, por ahora, vamos a comenzar a hacer servicios en ese lugar, en horas de la tarde, o sea, después de las 5 de la tarde para allá. Todavía no hemos determinado la hora, porque sabemos que las personas con las que queremos trabajar, que son los inmigrantes venezolanos, trabajan así como trabajamos nosotros, ¿verdad? Y unos trabajan de noche, otros trabajan de mañana, otros trabajan de tarde. Por lo menos mi esposa y yo trabajamos desde la 1 de la tarde hasta las 9 de la noche. Y los días libres de nosotros son los martes. Entonces por eso es que los martes, por ahora, lo vuelvo a repetir, vamos a comenzar a trabajar como iglesia. Gloria a Jesús, aquí en Campo Grande. Así que necesitamos de ti, mi hermana. Necesitamos de ti, mi hermano. Tú que estás aquí en Campo Grande. No importa la distancia. Aquí en Campo Grande no hay iglesias en español. Aquí en Campo Grande no hay iglesias venezolanas. Pero llegó Templo de Sion, enviados por el Señor Jesucristo. Envió a su humilde siervo Francisco Rivas y a su humilde sierva Analí de Rivas para comenzar la obra en español acá en Campo Grande. Así que tú que eres venezolana, tú que eres venezolano, está atento al mensaje, está atento a las redes, que por allí vamos a estar enviando la dirección de un momento a otro, pero ya el lugar ya lo tenemos, gracias al Señor Jesucristo. Ahí vamos a comenzar a hacer servicios como iglesia. Ahí vamos a adorar al Señor, vamos a alabar al Señor,
vamos a predicar la palabra, vamos a orar por los enfermos, ¿me entiendes? Ahí nos vamos a reunir como iglesia en el nombre del Señor Jesucristo. El primer día de reunión va a ser el día martes, el próximo martes, en horas de la tarde. Yo les voy a estar pasando la información de todas maneras. Amén. Estén pendientes, que estamos en el Espíritu, estamos en la unción. Hermano, aunque usted no crea, no ha sido fácil para mí y mi esposa, todo lo que hemos pasado, sobre todo yo. Y es una alegría grande para mí que la piedad, la misericordia, la bondad del Señor estén conmigo, estén con mi matrimonio, estén con mi hogar, porque no ha sido fácil. Mas el Señor ya abrió una puerta, ella está abierta totalmente, y el día martes de la semana que viene vamos a estar ministrando allí el primer culto. Gloria al Señor Jesucristo, como iglesia Templo de Sion en Campo Grande. Así que aleluya, gloria al Señor. Bueno, amados hermanos, amados amigos, amada iglesia del Señor Jesucristo, quiero compartir con ustedes algunas cosas que estuve meditando. Quiero compartir con ustedes algunas reflexiones. Wow, yo estuve hoy aquí en casa, ahora fue que llegó mi esposa del trabajo. Bendito sea Jesús, porque ella trabaja un martes sí, un martes no, pero cuando trabaja el martes, ella lo trabaja desde la mañana hasta las 2 de la tarde, así que da para hacer culto. Ay, no estamos hablando en lengua y danzando de milagros, estamos contentos, hermano. Que Dios bendiga al hermano, a la hermana y a los niños, con los que nos hemos contactado con la primera familia. Y yo sé que no va a ser la primera familia, van a ser muchas familias las que van a venir a Templo de Sion, y en especial a los pies de Cristo. Amén. Que Dios les bendiga y que Dios les guarde. Bueno, amados hermanos, y estuve meditando pues en Jesús como hombre, ¿verdad? Como persona, como ser humano. Él era 100% hombre y 100% Dios. Que Dios bendiga a Jonathan Rodríguez. El hombre está activo ahí, ¿vale? Ahí viendo todos los videos, compartiendo los videos, comentando los videos. Dios te bendiga, mi hermano. Que Dios mande más gente como tú a observar o a escuchar la palabra del Señor a través de este medio. Amén. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, amado hermano y amigo. Gloria al Señor. Que Dios bendiga a Dilia Costa. Que Dios los bendiga a todos, mis amados. Y yo pensaba en el Señor Jesucristo, que el Señor era valiente, ¿verdad? El Señor no tenía miedo, el Señor era serio, el Señor era transparente, y el Señor es como dice la Biblia, porque Él no muda, Él no cambia, Él es el mismo siempre, pues. Y como ese Señor, ¿verdad? Teniendo todo el poder, siendo Dios mismo, siendo el creador de los hombres, siendo el creador del universo. Cuando el universo no existía, los planetas, las estrellas, las galaxias, ya Jesús existía. Él siempre existió y existirá siempre. Y como Él, hermano, entregó su vida por ti, por mí, ¿verdad? Como Él entregó su vida, como Él se montó en esa cruz, mi hermano. Como Él fue exprimido hasta lo sumo, ¿verdad? El Salmo 45, en el verso 2, mis hermanos amados, el salmista dice: eres el más hermoso de los hijos de los hombres. La gracia se derramó sobre tus labios. Vea esto, Jesús era bellísimo, hermano. Su tez, su fisionomía de Él, era un ser humano perfecto, hermano. Era como usted ve a Adán caminando en el Edén, pero era más que Adán, porque Jesús creó a Adán. Y era bellísimo, hermano, el Señor. Es bellísimo nuestro Dios. Era precioso, hermano. Estoy hablando humanamente, cuando Él andaba caminando en las calles de Israel. Y hermano, el salmista lo vio precioso, precioso, lindo y bello como un clavel. Y dice, hermano, que el Señor fue maltratado hasta lo sumo, hermano. El Señor derramó hasta su última gota de sangre, porque cuando le metieron la lanza
introdujeron la lanza en su cuerpo, él botó agua con sangre. Según los que saben, en el corazón, alrededor del corazón hay una membrana, ¿verdad? Una membrana, que eso es como un plástico, pues un cuerito ahí, transparente, una membrana que protege al corazón, ¿verdad? No de que no sea tocado, sino de que no se escape los líquidos que lubrican el movimiento del corazón, que es sangre y es agua misturada, ligada. Entonces cuando le meten las lanzas, la lanza no toca el corazón, pero sí toca esa membrana y rompe la membrana, y la membrana suelta el líquido que tiene que ir ahí, que es agua con sangre, y sale. Hasta la última gota botó el Señor de sangre. Nuestro Dios, nuestro Salvador, nuestro Rey, nuestro preciosísimo Dios. Hasta la última gota de sangre. Qué valentía, qué aguerrido, chico. Qué guapo era el Señor, ¿verdad? Es el Señor. ¿Cómo soportó todo eso, hermano? Él podía detenerse. Él podía decir, no voy a hacer esto, porque esa gente pecaron porque les vino en gana, porque les dio la gana. No, Padre, vamos a destruir a esta gente y creamos otro hombre nuevo. No, vamos a salvar a esta gente. No, yo no estoy soportando tanto martirio por esa gente, por esos malagradecidos, por esa gente que no quieren buscar tu rostro, buscar mi rostro. Pero él no pensó en eso, hermano. Él cumplió su plan de amor. Él cumplió su plan de redención, de salvación. Y entregó su espíritu, hermano. Murió. Y se levantó a los 3 días. Te dio vida a ti, me dio vida a mí. Eso se agradece. Eso se ama. Eso se valora. Eso se respeta. Gloria al Señor. Y entonces yo estaba pensando en los apóstoles. Yo me ponía a pensar en los apóstoles. Ay, está bien, Jesús lo hizo porque era Jesús. ¿Y los apóstoles por qué? Porque los apóstoles no salvaron nuestra alma, pero gracias a los apóstoles, gracias a los profetas, nosotros tenemos la Biblia, que es la palabra del Señor. Y tenemos doctrina, que es la palabra del Señor. Y esta gente entregaron sus vidas también por el Evangelio, por Cristo mismo, hermano. Como los apóstoles fueron asesinados, hermano. Fueron apedreados, vituperados. Fueron decapitados. Fueron muertos a espada. Los mataron a espadazos. Fueron aserrados, encarcelados, exiliados, perseguidos, hermano. Humanamente hablando, no tenían paz los apóstoles. No tenían paradero fijo, mis amados hermanos. Porque el enemigo, a través del imperio, quería acabar con todo, hermano. Y esta gente entregaron sus vidas, hermano, tan humildemente, tan sencillamente y sin esperar nada a cambio. Y sin aguajueza, sin faramayería, sin arrogancia, sin altivez. Entregaron sus vidas porque ellos entendieron que Jesús la había entregado por ellos. Y ellos amaban tanto a Jesús que estaban dispuestos hasta entregar sus propias vidas para que el plan de Jesús se cumpliera a cabalidad, para que la iglesia creciera, se extendiera, para que las almas fueran salvas. Y los apóstoles fueron maltratados, hermano, que usted no tiene idea, humillados hasta los sumos, hermano. La historicidad dice que Pedro, no aparece en la Biblia, pero dice que Pedro, a él lo juzgaron a ser crucificado. Y cuando llegó el momento de la crucifixión, él dijo, no me vayan a crucificar así como Cristo. Yo no merezco ser crucificado. Santo. Yo no merezco ser crucificado como Jesús. Crucifíquenme con la cabeza para abajo. Una muerte peor, hermano. Porque imagínate, con la cabeza para abajo. Así crucificaron a Pedro por amor a Cristo. Por amor a ti y a mí, hermano. Porque esta gente permitieron sus muertes. Porque ellos vieron a Jesús. Ellos conocieron al Maestro. Ellos entendieron a Jesús. Ellos tenían a Dios por dentro.
Y ellos sabían que era necesario que hasta morir se podía morir por el evangelio de Jesucristo. Los profetas, hermano, los profetas no tenían paradero, hermano. Un par de profetas que vivieron en los palacios de los reyes, porque los reyes se portaban bien, así como Osías, que fue un buen rey, comenzó a mandar a los 8 años y duró 40 años mandando, y mandó bien, fue un buen muchacho en las manos del Señor, y tuvo los profetas allí en el templo. Pero los profetas no tenían paradero, mis hermanos amados. Los profetas eran muertos, eran perseguidos, humillados, escupidos, pateados, acacheteados, aserrados, hermanos, decapitados. Yo meditaba todo esto, yo meditaba en la Reforma protestante. Yo meditaba ahí como estas personas, hermano, tenían buenas posiciones. Lutero, yo no sé pronunciar el nombre de este señor, Zwinglio o Zwinglio, algo así era, que fue uno de los primeros y fue quemado en una hoguera, hermano, en un fogón. Le dieron un fogón gigantesco ahí lo quemaron, y el hombre se dejó quemar, hermano. No renegó, no pidió clemencia, sino que se fue a los brazos de su Señor. ¿Me entiendes? Gente que pertenecieron a la iglesia católica, hermano. Gente que pertenecieron a la iglesia del imperio, por decir algo. Y esta gente entregaron sus vidas, hermano. Arriesgaron sus vidas, no les importaba, hermano. No les importaba, hermano, lo voy a decir claramente, sus vidas no le interesaban, hermano. Porque ellos sabían que sus vidas no eran de ella, eran de Cristo. Mi vida es de Cristo, tu vida, mi hermana y mi hermano, si tienes a Dios por dentro, es de Cristo. Como aquella canción que dice, mi vida es de Cristo, de Él y para Él. Mi vida es de Cristo, de Él y para Él. A Él sea la gloria, a Él sea la gloria, a Él sea la gloria, por siempre, amén. La vida nuestra es de Cristo, y los profetas lo sabían, los apóstoles lo sabían, los hermanos del movimiento protestante sabían que su vida eran de Cristo. Por eso es que a ellos no les importó morir ahogados, a ellos no les importó morir quemados, a ellos no les importó podrirse en una cárcel humana, porque sus almas y sus corazones, sus espíritus eran libres en Jesús. Porque a quien el Hijo del Hombre libertare será verdaderamente libre. Y conoceréis la verdad, y la verdad te da libertad, te libera. Y nosotros hoy, hermano, nosotros hoy no queremos arriesgar nada. Nosotros estamos preocupados por nuestras necesidades. Nosotros estamos preocupados por nosotros mismos. Nosotros estamos preocupados por los nuestros. Nosotros estamos preocupados por los que nos aman, por los que nos dan algo. Nosotros estamos preocupados solamente por las 4 paredes. Nuestra visión llega hasta las 4 paredes. Hasta ahí. Y el Señor está demandando que tú y yo nos levantemos en el Espíritu. Que tú y yo nos levantemos en la unción del Santo y la unción del Espíritu. Y vayamos y hagamos la obra de verdad. Que hagamos la obra. Que si es posible arriesgar nuestras vidas, que lo hagamos. Que si es posible arriesgarlo todo, que lo hagamos. Porque nada de lo que tenemos es nuestro, es de Cristo. Él nos lo ha dado todo. Él lo ha hecho todo por nosotros.
Yo tengo testimonio de que cuando tú lo arriesgas y la voluntad de Él es que tú permanezcas, tú permaneces. Y si la voluntad de Él es que tú vayas a Él, tú vas a Él. Yo recuerdo que, no recuerdo si exactamente el año, creo que 2020 o 2021, estábamos en Boavista, en Roraima, acá en Brasil, en el norte. Y estábamos les ministrando a 2.500 personas en el comedor de los venezolanos andando la rodoviaria. Predicábamos 2 mensajes, 3 mensajes, con pleno coronavirus. ¡Ay, a la vasalla! El coronavirus matando a la gente a nuestro lado, a mi lado y al lado de mi esposa. Todo lo veíamos cómo sacaban los muertos, ¿verdad, mi amor? De las carpas de la rodoviaria. Compatriotas nuestros muertos en una carpa, en el estacionamiento de una rodoviaria, de un terminal de pasajeros. Eso lo vivimos nosotros. Y allí le predicábamos a 2.500 personas y hasta 3.000 personas. Yo cargaba a los niños, abrazaba a las ancianas, abrazaba a los ancianos. Los muchachos me hablaban conmigo, me estornudaban en la cara, conversábamos. Para acá, pastor, pastor. Y yo no era pastor. Simplemente un pecador redimido por la sangre del Cordero. Y me sentía y me siento muy agradecido. Y por eso es que arriesgábamos la vida allí. Y nunca nos dio coronavirus, hermano. Nunca. A veces había militares que eran que no estaban a favor del evangelio, porque ahí a veces uno comía. A veces uno comía, pocas las veces que comíamos ahí, pero a veces no teníamos ni dinero, pero estábamos haciendo la obra del Señor, porque no se trata de plata. Y a veces estaba ahí el hermano Jorge, que Dios te bendiga, hermano Jorge, donde esté. Y él nos conseguía 2 platicos y comía, ¿no? A veces veían los militares, cuando yo estaba predicando, cuando yo estaba ministrando, y le quitaban las comidas al hermano que no nos dieran comida. Y ahí seguíamos predicando la palabra. Nunca dejamos de ir. Y el día que nos venimos para acá, para Chapecó, para Santa Catarina, yo le oré al Señor, yo prediqué, di mi último pastor de pelo blanco, que fue el que dejamos allá a cargo de ese. Por ahí están las fotos en el Facebook, usted las puede conseguir con la multitud. Ay, yo dije, Dios mío, gracias. Ese mismo día yo puse al hermano a predicar, predicó, después yo di un mensaje y le dije a los hermanos ahí, a los muchachos, a las muchachas, a más de 2.000 personas les dije que él era el que iba a quedar a cargo ahora ahí ministrando al Señor. Y usted sabe a dónde me dio a mi coronavirus. Estando en el apartamento donde yo vivía en Chapecó, cómodamente tranquilo. Ahí, ¿por qué no me dio allá nunca? Porque yo estaba haciendo la obra del Señor. Porque yo estaba ministrando al Señor. Y yo tengo asma, era para que yo me muriera. Pero lo arriesgamos, mis hermanos. Porque nosotros tenemos que pensar en las almas. Nosotros tenemos que pensar en el cuerpo de Cristo, en el pueblo del Señor. Nosotros tenemos que entender que tenemos que hacer algo en la obra, que tenemos que estar activos en la obra del Señor. No podemos estar perdiendo el tiempo, no podemos estar de vacaciones, no podemos, hermano, estar durmiendo. Tenemos que estar en el Espíritu velando, porque Cristo viene y Él quiere que tú y yo busquemos las almas, que hagamos algo en la obra del Señor. Y allí cuando yo estaba en Chapecó, estaba trabajando en Sadía, en BRF. Y entonces
yo tuve como un mes de reposo, no sé por qué fue, y ahí fue que yo me enfermé. Era que comía, me acostaba, como estaba solo, mi esposa trabajaba, comía, me acostaba, dormía, me enfermé cuando el coronavirus. Metido en la casa. Pero ¿por qué nunca me enfermé allá? Porque Jehová, Jesús y el Espíritu Santo lo han prometido en la Biblia. Lo han dicho. Que el que quiera salvar su vida la perderá. El que anda con miedo, el evangélico, la evangélica que anda con miedo en la calle, en el mundo, por lo que está aconteciendo, la perderá. Porque es señal de falta de fe. Pero cuando tú estás confiado como un león, a usted no le importa. Porque dice la Biblia, y el que quiera perderla por causa del evangelio, se le guardará, se le protegerá, se le cuidará. Claro que va a haber momentos en que va a ser necesario que yo muera o que usted muera para que otros sean salvados. Como los hermanos que están siendo perseguidos en China ahora mismo. Como los hermanos que están siendo perseguidos en Nigeria. Como los hermanos que están siendo perseguidos en Liberia. Como los hermanos que están siendo perseguidos en Turquía. Como los hermanos que están siendo perseguidos en Afganistán, en Irán. Como los hermanos que están siendo perseguidos, que han sido muertos y están encarcelados en Corea del Norte. Bendito sea Jesús de Nazaret. El evangelio que presentan hoy, hermano, es otro evangelio. No que haya otro, sino es un evangelio anatema, hermano. Porque no le están hablando claro a las personas. Aquí lo que importa son las almas. Aquí lo que importa es que tú te arrepientas y que tú te conviertas. Lo demás son añadiduras. Lo demás son añadiduras, iglesia. Cómo sufrieron nuestros hermanos en el pasado. Cómo los hermanos se lo comían los leones. Cómo los hermanos los traspasaban con lanza, con espada. Con un látigo que tenía 3 pelotas. De un solo golpe le quitaban la cabeza. Así mismo, hermano. Y los hermanos nunca renunciaron al evangelio. Los hermanos nunca dijeron, no, ya yo no soy cristiano, no me mate. No, prefirieron morir como una valiente y como un valiente, porque tenían al Cristo, tenían al caballero de la cruz por dentro. Y acuérdate, mi hermana y mi hermano, que hay muchas congregaciones orando por avivamiento, porque creen que avivamiento es orar, hablar en lengua y danzar. Creen que eso es avivamiento. Hermano, si usted lee la Biblia, usted se va a dar de cuenta que todos los avivamientos nacieron a través de una persecución, a través de la muerte de muchos hombres y mujeres de Dios. Cuando el movimiento protestante, muchos hombres y mujeres de Dios fueron muertos, fueron perseguidos, pero había un avivamiento, gloria al Señor. Pero eran gente de visión. Yo quiero conversar un poco del avivamiento de la calle Susa. Esto ocurrió en el año 1950 en los Estados Unidos. No voy a... Siempre he visto varios videos que yo he hecho sobre esto. Ahí por primera vez una señora, después de tanto tiempo, comenzó a hablar en lengua y a danzar. Después esto se corrió, ¿verdad? Se corrió porque acuérdese que cuando el Imperio Romano, bendito sea el Creador, succiona a la iglesia, permite que la iglesia haga cultos libremente, permite la libertad de culto, la libertad de religión. Ella introduce, ¿verdad?, sutilmente sus normas en la iglesia, y la iglesia es succionada, y es cuando se convierte en la iglesia católica, que es la que llaman la iglesia universal. Pero siempre hubieron hombres y mujeres que entendieron que lo que se estaba haciendo no era de Dios y se mantuvieron fieles al Señor.
Ahora, después que los emperadores se convierten en papas, los papas en emperadores, la iglesia, por decirlo así, entra como en una decadencia, en una muerte espiritual. Comienza a disiparse grupos de cristianos evangélicos verdaderos por el mundo todo. Siguen adorando los fieles que nunca doblaron las rodillas delante de Baal. Después viene la protesta, los protestantes, la revolución, cuando descubre Suglio, esa gente, Juan Bunyan, Lutero, esa gente que descubren la verdadera iglesia, que descubren la palabra. Porque la iglesia católica no permitía que leyeran la Biblia, solamente ellos enseñaban lo que les convenía, como hace mucha congregación hoy, donde los hermanos no saben nada de Biblia, porque no están pendientes de leerla, sino de escuchar lo que dice el hombre o la mujer que están arriba en el púlpito parado. Y cuando comenzó la revolución o el avivamiento de la calle de Susa, después de los Corintios, donde se vuelve a nombrar las lenguas, es allí la manifestación del Espíritu. Eso fue de parte de Dios. De parte de Dios. Lo que pasa que en todo movimiento, en todo avivamiento, en todo movimiento que venga de parte de Dios, si usted no vela ni ora, ahí se va a meter el enemigo. Y ahí fue que nació el movimiento pentecostal. Y después del movimiento pentecostal nació el movimiento neopentecostal, que son todas esas iglesias modernas que ustedes por ahí, que parecen unos estadios con luces, que parecen unas discotecas. Cuando nace el movimiento pentecostal, allí hubieron gente que no velaron y se dejaron introducir cosas que no deberían estar introducidas, como pasar horas enteras cantando, hablando en lengua y danzando, y no se ministraba la palabra. Se estaban creando monstruos espirituales. ¿Por qué monstruos espirituales? Porque un hombre que habla en lengua, que dancen, que vea visiones, que sea lo máximo espiritualmente, pero no tenga Biblia, es un monstruo. Porque lo que va a hacer es daño, lo que va a hacer es destruir, lo que va a predicar son herejías, apostasías. Y fue lo que ha acontecido. La iglesia pentecostal hoy en día, la pentecostal tradicional, se ha mantenido con las normas y la seriedad que demanda de un hombre y de una mujer de Dios, de una organización de Dios, de una institución creada por Dios mismo. Pero los neopentecostales han metido muchas cosas. ¿Ah? En el año 2000 es que se comienza a escuchar el movimiento profético y el movimiento apostólico. Usted nunca antes del año 2000 escuchó el movimiento. Usted nunca escuchó antes del año 2000 que venía tal profeta o que venía tal apóstol. Todos eran siervos. Viene el siervo tal, viene la sierva tal, viene el ministro tal, la ministra tal, el pastor tal. Pero en el año 2000 los neopentecostales comenzaron con el nuevo movimiento neoprofético y neoapostólico, que es lo que se ha convertido en un desastre hoy en día. Que se ha puesto la palabra del Señor a un lado. Y lo que están predicando es palabra de hombre, visiones de hombre, pensamientos de hombre, normas de hombre. El pueblo pendiente de enriquecerse, el pueblo pendiente de prosperar, el pueblo pendiente de ser curado, de lo máximo. Pero no están pendientes de sus almas, no están pendientes de dejar el pecado, no están pendientes de arrepentirse, de convertirse realmente. Y a la verdad, mis hermanos, que muchos pueblos, aunque tienen culpa, muchos pueblos no la tienen, sino sus líderes. Y Dios va a demandar. Dios va a demandar de esos líderes. Y Dios va a demandar de muchos pueblos. ¿Por qué no le sirvieron en espíritu y en verdad? ¿Por qué si nombraban su nombre? ¿Por qué su corazón estaba lejos de ellos?
Porque si hablaban que amaban su nombre, ¿por qué ellos hacían los que le venían en gana? Y hacen los que le vienen en gana. Yo hablo en lengua y danzo, hermano, pero yo digo que debe haber un orden en el pueblo del Señor. Aquí lo que importa es la adoración verdadera en espíritu y en verdad. Aquí lo que importa es la palabra del Señor, que la confronta. Es la que hace que el hombre se vuelva de su pecado y vuelva al Señor Jesucristo arrepentido y convertido, como Él lo merece. Porque para eso el Cristo de la gloria murió en la cruz del Calvario. Por eso los profetas y los apóstoles murieron, para que tú y yo tengamos hoy la palabra, que es la guía de todo hombre y de toda mujer de Dios. Así que vamos a ser cristianos verdaderos. Vamos a estar pensando en las cosas del mundo, porque si amáis a Dios y amáis las cosas del mundo, se constituyen en enemigos de Dios. El que ama al mundo, y cuando se habla de mundo es de los deleites del mundo, que quieres parecerte, que extrañas el mundo, que extrañas Egipto, tú no eres digno del Señor, te dice la palabra. El que pone la mano en el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dijo el Señor. Ahí no se está hablando de descarriarse. Ahí no está hablando de descarriarse, se está hablando de gente que tiene la mano en el arado, que está arando, que está en la iglesia, que está en el pueblo, pero tiene su mirada puesta en el mundo. El Señor dice: no eres digna de mí, no eres digno de mí. Yo morí por ti en la cruz. Yo sufrí por ti. Gloria al Señor. Bendito sea Jesús. Aquellos grupos, tú veías antes esos grupos de oraciones. Las hermanas sacaban grupos de oraciones. Aquí le dicen círculo de oración. Ahorita tú ves en la iglesia que eso no existe. Ahorita lo que existe es, como yo decía ayer o antier en uno de los videos, las hermanas van para la iglesia a bailar, a hacer aeróbic o a tomar chá. Y las almas pudriéndose en el infierno. Y las almas perdiéndose. Cuando esas mujeres oraban antes, se revolucionaba el barrio, se revolucionaba el sector. Comenzaba la gente a llegar a Cristo, los jóvenes, las muchachas, los muchachos, los viejos, las viejas, a buscar al Señor. Hay algo lindo en esa iglesia. Ahorita es pura apariencia, pura ropa. ¿Qué pasa, iglesia? ¿Qué pasa, mi hermana y mi hermano? ¿Qué pasa con nosotros? ¿Qué pasa con el pueblo del Señor? ¿Dónde está el amor verdadero, el amor por las almas? ¿Dónde está el amor por tu familia? ¿Dónde está el amor por ti mismo? Y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si tú no te respetas, si tú no te valoras, si tú no te amas como hombre, como mujer de Dios, no vas a amar, ni valorar, ni respetar a nadie. Gloria al Señor. Ustedes se den cuenta que los mensajes hoy cambiaron. Los mensajes antes para la iglesia, yo recuerdo, eran más suaves, eran más cariñosos, por decir algo. Y para las almas, para los inconversos, era más duro. Hoy se cambió el mensaje. Hoy el mensaje es duro para la iglesia y más suave para las almas. Porque hemos entendido en el Señor y en el Espíritu que las almas no conocen a Dios, que los inconversos no conocen al Señor, que los mundanos no tienen a Dios, pero tú dices que lo tienes y te portas peor que ellos muchísimas veces. El Señor quiere que tú y yo seamos serios, buenos cristianos, hombres y mujeres que estemos dispuestos a entregar todo por Él, a dejarlo todo por Él, si es posible en nuestras propias vidas. Gloria al Señor. 7 días tiene la semana, 2 días de culto y 5 días de fiesta. Por favor.
¿Dónde están los ayunos congregacionales que se hacían antes? Esas vigilias poderosas. Ahorita van a hacer una vigilia, hermano, y lo que llevan es café fresco, pan con mantequilla, sándwich, torta, sopa. Hermano, ya eso no es una vigilia, eso es una fiesta. Una vigilia se va a derramar el alma, derramar el corazón. Si es un día entero de 6 a 6, todo el mundo orando, todo el mundo llorando, todo el mundo bataqueándose, todo el mundo adorando, todo el mundo alabando. Pero si hay 100 personas en una vigilia, hay 80 colchonetas. ¿Qué es eso? Ahora los ayunos son como uno quiera. Ayuno de café. Me como un pan con mantequilla y Coca-Cola, pero no tomo café. Estoy en ayuno. ¿Qué ayuno es ese? Ayuno de fruta. Voy a hacer 3 días de ayuno comiendo manzana y pera. ¿Qué ayuno es ese? Voy a ir para el hospital a predicar. Llevan unos sándwiches, reparten los sándwiches. Esa es foto para toda esa poca gente enferma. Esa gente que están ahí sin esperanza. Esa gente que se están muriendo. Y entonces, en vez de darle una oración, darle una palabra del cielo, una oración que los levante, aunque sea que le levante el ánimo, el alma, la fe, la confianza, la esperanza. Lo que empiezan a hacer videos y a tirar fotos. Entonces ponen esa foto. Entonces porque hay gente demacrada, enferma. Igualmente en las cárceles. Por favor, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, dice el Señor en su palabra. Bendito sea Jesús de Nazaret. ¿A dónde hemos llegado? En vez de llevar a la iglesia al mundo, para que el mundo conozca a Cristo, hemos traído el mundo a la iglesia. Una vez mi esposa entró allá en Boavista, en el norte, en Roraima, con una muchacha ciega a una iglesia y la sacaron para afuera, porque era una iglesia de gente rica. Ahí no entraba todo el mundo. ¡Qué locura, hermana, hermano! Hasta eso hemos llegado. A hacer acepción de personas. A poner en poco a los pobres, cuando Jesús, lo más importante para él eran los pobres. Acordado de los pobres. Los pobres siempre lo tendrán con ustedes. Ayuden a los pobres. Los ponen a un lado. Los denigran. Raro el pobre que tiene un cargo en la iglesia. Raro el pobre que lo ponen de copastor, que lo ponen de profeta, que lo ponen de apóstol. Raro. ¿A dónde hemos llegado? Hemos convertido la iglesia en una empresa, en un negocio. Hay que arrepentirse y hay que convertirse, hay que buscar el rostro del Señor. Yo me meto en el asunto para que no digan que yo me creo el más santo de todos. Yo soy un penitente pecador redimido por la sangre del Cordero. Solo que Jesús el Cristo me llamó al ministerio y me llamó a predicar la verdad, a predicar de esta manera. Por eso es que rara la iglesia que me invita a predicar. Por eso es que rara la iglesia que acepta mi mensaje. Por eso rara la iglesia que me tiene como amigo. Por eso rara la iglesia que me ama. Simplemente porque Dios nos escogió y nos mandó a predicar la verdad. Y la verdad la vamos a seguir predicando. La verdad la vamos a seguir dando. Porque lo importante aquí es que la iglesia sea exhortada, sea consolada y edificada en las palabras del Señor. Y que las almas se salven. No importa que yo en el camino muera. No importa. Porque si muero, para mí es ganancia. Porque para mí el vivir es Cristo. Y el morir es ganancia. Que Dios le bendiga. Que Dios le guarde. Su hermano. Amén, amén. Que Dios le bendiga a todos. Primera de Juan, capítulo 4, verso 8.
El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Amén, amén. Aleluya. Cristo vive, reina y tiene poder.